Buenas noches, ¿cómo están? ¿Son muchachos? Activo, activo para la clase. Listo. Profe, buenas noches a todos los compañeros. Estamos listos para la clase, profe. Buenas noches. Vamos a discusión de derecho, papá. Espero estén juiciosos viendo las grabaciones, ¿cierto? Vamos a estar, digamos, al 100% dedicados al estudio. Les decía la vez pasada, toca restarle un poquito de tiempo a la diversión, un poquito de tiempo a otros asuntos, un poquito de tiempo hasta la familia para poder dedicarle a esto, vamos, en buena forma. Y esto dará los mejores resultados. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. Toda suya la sala. Voy a estar pendiente aquí para cerrar micrófonos y para la grabación. Ya puede compartir. Listo, listo. Compañeros, buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal fin de semana? Excelente, profe John, excelente, con toda la actitud positiva para esta nueva semana que estamos empezando. Muy bien, me alegra eso. Buenas noches, doctor. Sí, señor, muy amable, gracias. Bueno, muchachos, entonces, hagamos un repasito para que entremos en contexto de lo que vamos a ver hoy y quedemos ya duchos en derecho disciplinario. Vimos los principios, ¿no?, fundamentales para comprender el derecho disciplinario desde lo sustancial más allá de lo procedimental. Vimos el derecho a la autonomía, vimos el derecho al debido proceso, vimos el derecho a la igualdad, vimos el principio del indubio prodisciplinado, toda duda razonable se debe resolver a favor del disciplinado. Vimos el principio de la reformatio imperius, es que no se puede reformar la sentencia en perjuicio del apelante. Vimos el principio de autonomía, que el derecho disciplinario es autónomo e independiente del derecho penal, administrativo, civil y demás. En una clase anterior vimos el procedimiento como tal, entonces vimos las etapas procesales, vimos que el proceso tiene dos etapas, la etapa de instrucción, la etapa de juzgamiento. Vimos en cada etapa qué se puede hacer, hablamos de la versión libre, hablamos de que el policía puede presentar pruebas, hablamos de que el policía puede interrogar a los testigos, hablamos de que el policía puede presentar alegatos, de que el policía puede solicitar pruebas. Hablamos de que existen muchos mecanismos, herramientas jurídicas para que el policía ejerza la defensa, pero lastimosamente en la mayoría de procesos las desperdicia. Hablamos de la doble instancia, eso es una pregunta reglamentaria, el proceso disciplinario tiene doble instancia. Hablamos de la estructura del proceso, hablamos de que existen dos etapas en las que hay funcionarios diferentes, uno es el funcionario de instrucción, otro el funcionario de juzgamiento. El de instrucción es el que me investiga, el de juzgamiento es el que me impone una sanción o el que me exonera de toda responsabilidad disciplinaria en un fallo de primera instancia. En esta clase, la clase pasada también alcanzamos a ver algo sobre los medios para encauzar la disciplina, ¿no? Hablamos que la ley 1015 traía medios para encauzar la disciplina, tales como los preventivos y los correctivos, hablando de los preventivos como los trabajos escritos, los llamados de atención verbal, las exposiciones, y los correctivos, pues obviamente un proceso disciplinario donde se impone una sanción. Y la nueva ley, diferencia con la anterior, trae medios administrativos, así fueron denominados. Ya no hay medios preventivos. Ojo que eso es otra pregunta que le sale. Ahora son medios administrativos para encauzar el comportamiento personal del policía. Decíamos que con la 1015 se encauzaba la disciplina, pero que con la 2196 estamos encauzando, además de la disciplina, estamos encauzando el comportamiento personal del policía. Y que por allá en el artículo 39 de la ley 2196 se le daban facultades a todo aquel que se llame superior jerárquico o comandante para que a su criterio propio
a conducta del policía, por llamarlo de alguna manera, y para eso existen unos mecanismos entre los que se encuentran las anotaciones con y sin disminución de puntos en el formulario de seguimiento en el portal de servicios internos de la Policía Nacional. Eso lo deben tener ustedes claro. Resolvimos todas las preguntas al respecto. Hoy vamos a ver las clases de faltas disciplinarias. Entonces ya vimos lo sustancial, los principios, ya vimos el procedimiento, ya vimos cómo se encausa la disciplina. Ahora vamos a ver ya en un proceso disciplinario cuando hay una sanción, qué tipos de faltas hay y qué sanciones me acarrean esas faltas disciplinarias. Y decimos que tenemos 3 tipos de faltas disciplinarias: faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. No hay más. Gravísimas, graves y leves. John, ¿y eso quién lo dice o dónde está? Tanto en la ley 2196 como en la ley 1952, acuérdense de esa aclaración que es importante. La 1952 es para todos los servidores públicos, de todas las instituciones. La 2196 es única y exclusivamente para los policías. Eso lo deben tener claro ustedes. Que si una ley excluye a la otra, no, las dos le aplican. Porque es que la 1952 le trae a usted el procedimiento, cómo se debe hacer, que fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y la 2196 le trae específicamente lo que constituye falta disciplinaria y aspectos netamente que tienen que ver es con la Policía Nacional. Entonces, y entonces ustedes preguntarán, o sea que si hay una falta en la 2196 y en la 1952 también hay faltas, ¿esas me aplican a mí? O sea, yo soy policía, ¿me aplican? Sí le aplican, porque usted, acuérdense por allá en primaria, lo de los conjuntos, ¿no? En matemáticas. Entonces, la Policía Nacional está dentro de un conjunto más grande, que se llaman servidores públicos. Eso no se les puede olvidar a ustedes y lo deben tener claro. O sea, conjunto y subconjunto. Entonces, está el conjunto grande, que son todos los servidores públicos. Y hay un subconjunto que se llama fuerzas militares y de policía, denominado fuerza pública. Y más adentro hay un conjunto más pequeño que se llama Policía Nacional. Y entonces la ley aplica así para el conjunto grande, ley 1952. Y el conjunto más pequeño, Policía Nacional, ley 2196 del 2022. 1952 del 2019, perdón, corrijo. Entonces, en las dos leyes, las faltas, la clasificación es la misma. Faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Si yo incurro en una falta gravísima, ¿cuál es la sanción? Destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Esto les va a salir, ténganlo por seguro. ¿En qué consiste la inhabilidad para ejercer cargos públicos? ¿En qué consiste? Quiere decir que cuando usted es destituido de la Policía Nacional y le imponen una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos, es que usted no se puede desempeñar en ninguna institución del sector público, en ninguna, ni siquiera puede ser contratista, es decir, usted no puede contratar con el Estado adquiere servicios, adquiere bienes, productos, y usted no podría entrar en esa cadena de suministro, por ejemplo, usted no podría contratar con absolutamente ninguna entidad pública, ni siquiera ser vigilante de un colegio. Entonces muchos policías no tienen ni presente la connotación que tiene esa inhabilidad general para ejercer cargos públicos. Me destituyeron, igual ya me pensaba retirar. Me destituyeron, igual ya me pensaba pensionar, ya cumplo el tiempo. Y no son conscientes de que esa sanción es realmente drástica, porque aplica no solo para el sector público, si bien es cierto que solo es para ejercer cargos públicos, pues en cuanto a los cargos privados también influye, porque es que si usted va a pasar su hoja de vida, por ejemplo, a una empresa privada, después de que lo destituyen, lo sacan de la policía, pues ¿qué es lo primero que va a mirar el empresario? ¿Qué es lo primero que le piden? Antecedentes disciplinarios. ¿Y qué dicen los antecedentes disciplinarios? Que usted le impusieron una sanción con inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pues es la primera hoja de vida que va a descartar, téngalo por seguro. Entonces miren la importancia. Muchos policías no ejercen la defensa relajados pensando que eso no
repercute y resulta que sí. Espero que les quede claro lo de la inhabilidad general para ejercer cargos públicos. Si tienen dudas, por favor, me levantan la manito, me lo hacen saber y la resolvemos. Bueno, si yo incurro en una falta grave, ¿cuál es la sanción? La sanción es suspensión e inhabilidad especial. Y aquí hago la segunda aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre inhabilidad general e inhabilidad especial? Que la inhabilidad general no me permite ejercer ningún cargo público, ninguno, en ninguna institución, ni contratista, ni siquiera tercero particular con funciones públicas, no. La inhabilidad especial es respecto de mi profesión, respecto de la institución en la que yo laboro. ¿Sí? Es respecto de esa institución es que se genera la inhabilidad. Y esa está concatenada a la suspensión. Quiere decir que yo en el tiempo que hubiera suspendido no puedo ejercer ninguna función que tenga que ver con mi cargo. Y muchos policías también incurren en el error por no conocer. Solo se fijan en la suspensión, pero no se fijan en la inhabilidad especial. Ay, mi sargento, que mire que este casito que lo conocimos mientras estábamos en el turno tal, que necesitamos que nos rinda el informe o que nos pase tal. Usted está suspendido. 0 funciones que tengan que ver con la policía. Nada. So pena de otra falta disciplinaria. Está inhabilitado. No puede. La ley no se lo permite. Un fallo disciplinario no se lo permite. Espero que quede clara la diferencia entre inhabilidad especial e inhabilidad general para ejercer cargos públicos. ¿En qué consiste la suspensión? Sencillo. Pues que a usted lo suspenden por un determinado tiempo, de acuerdo a lo que determinó el juez disciplinario, 6 meses, 3 meses, 1 año, 18 meses, etcétera, etcétera. Durante ese tiempo usted no le pagan salario, ni ningún emolumento que tenga que ver con algún derecho laboral. Nada, absolutamente nada. ¿Qué otra repercusión tiene esa suspensión? Que ese tiempo no es tenido en cuenta para la antigüedad. Si a usted lo suspendieron 1 año, ese año no le cuenta para efectos de pensión, no le cuenta para efectos de vivienda militar. Y cualquier otro derecho que usted pretenda invocar respecto de la antigüedad, ese no cuenta. ¿Qué otra repercusión tiene? Pues que le queda la huella en su hoja de vida. Usted tuvo una sanción disciplinaria consistente en suspensión e inhabilidad especial y le durará ahí por 5 años. Y eso tiene efectos si el policía pretende aspirar a mejores cosas dentro de la institución. Que la mayoría de chicharrones buenos, como se les dice dentro de la institución, lo primero que exigen es no tener sanciones disciplinarias en los últimos 3 años o 5 años. Entonces, mire que son varias las repercusiones. Y en el tema económico, pues ni se diga. Una sanción de 1 año, ¿cuánto implica en términos económicos? En el grado más bajo de patrullero vienen siendo como 36 millones de pesos, sin contar prima de mitad de año y prima de Navidad, sin contar subsidios y demás. Entonces, muchas veces el policía no ejerce la defensa porque de pronto una asesoría donde le cobran X cantidad de dinero le parece muy cara, pero no es consciente de la repercusión que puede tener. Bueno, si yo incurro en una falta leve, ¿cuál es la sanción? Una multa. Una multa. ¿En qué consiste la multa? Pues en que la Policía Nacional le establece una multa que se tasa en días de salarios policiales. Ojo, no son salarios mínimos. Salarios policiales de acuerdo al grado y al cargo que tenga el policial. Entonces, existen sanciones, la mínima es como de 18 días, algo así. 18 días. Y la máxima puede ser hasta de 60 días, 90 días. Ya las vamos a ver al detalle en cada falta disciplinaria, en cada modalidad, en cada tipo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, esas son las sanciones. Tenemos en un lado la clasificación de las faltas, graves, gravísimas y leves, y en la otra el equivalente en su sanción, destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos para las gravísimas, suspensión e inhabilidad especial para las faltas graves,
y multa para las faltas leves. ¿Y dónde están descritas las faltas gravísimas, graves y leves? En la ley 2196, por allá en el artículo 45 y 46 están descritas taxativamente. Ahí le dice qué es falta grave y qué es falta gravísima y qué es falta leve. Las faltas leves las dejaron a discreción del juez disciplinario. Ojo con esa perlita. Ojo, tengan en cuenta eso, porque esa es una cascarita en los exámenes. Ya no están tipificadas. Acuérdense que vimos tipicidad. Tipicidad implica que esté escrito en la norma. Ya no están tipificadas las faltas leves. Es decir, el legislador no dice, es que incurrir en una contravención es falta leve. No. De hecho, eso es una falta grave, ¿no? De pronto que utilizó lenguaje no adecuado con un subalterno, sin necesidad de que sean groserías, perdón. ¿Es falta leve? No, eso ya no está escrito así. Ya se dejó a discreción del juez. ¿Qué quiere decir? Que es el juez el que hace un juicio de valoración y dice, bueno, esta falta no está descrita como gravísima, tampoco está descrita como falta grave, podemos encasillarla como una falta leve. ¿Y eso en qué se traduce? Que todo lo que no sea falta grave o gravísima va a ser leve. Sencillo. Porque como se lo dejaron a discreción del juez disciplinario. Entonces, perlita, las faltas leves ya no están descritas taxativamente en la ley. Esa libre interpretación del juez disciplinario, él determina qué es falta leve y qué no es falta. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Para que pasemos ya al tema más álgido de esta clase. Preguntas hasta ahí, por favor. Clarísimo lo de la clasificación de las faltas, clarísimo lo de la clasificación de las sanciones. Bueno, Profe, buenas noches. sí. Si es tan amable, una aclaración más profunda en la suspensión de habilidad especial. Suspensión inhabilidad especial, claro que sí. Suspensión quiere decir que usted, vamos a hacer el ejercicio completo para que lo comprendan. Resulta que a usted, un ciudadano, le interpone una queja ante el OAC porque usted supuestamente lo agredió. Lo tramitan, va a disciplina y en disciplina le imponen una sanción. Y esa sanción consiste en suspensión e inhabilidad especial por 6 meses. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, a partir de que sale la sanción, la Policía Nacional saca una resolución que dice, en cumplimiento de la sentencia del fallo disciplinario de primera instancia de la Oficina de Control Disciplinario del DECUN, se suspende al policía fulanito de tal durante 6 meses. ¿Y qué quiere decir? Que usted no puede portar el uniforme, que lo mandan para la casita, vaya, descanse, y no le pagan sueldo, no le pagan salario, no le pagan absolutamente nada. Ese tiempo que dura suspendido tampoco se lo tienen en cuenta para su antigüedad. ¿Listo? ¿Y qué es la inhabilidad especial? Pues que usted en ese tiempo no puede ejercer ninguna función que tenga que ver con su cargo. Por ejemplo, usted era secretario de estación. Usted durante esos 6 meses que dura suspendido no puede portarle el uniforme, no puede ejercer ninguna función que tenga que ver con su cargo ni con su grado. Nada. Está suspendido. Esa es la inhabilidad especial. ¿Cuál es la diferencia con la inhabilidad general para ejercer cargos públicos? Pues que esa inhabilidad general aplica para todas las instituciones públicas, todas. O sea, usted no puede trabajar ni para las contralorías, procuradurías, alcaldías, inspección municipal, gobernaciones, para ninguna entidad no puede ser ni contratista, absolutamente nada. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Permítanme les proyecto la otra diapositiva. Doctor, disculpe, ¿usted alcanzó a especificar las faltas gravísimas? De pronto me salté ese pedazo, no lo tuve en cuenta. ¿Me puedes colaborar? Comando, sí, las faltas gravísimas, les decía, están tipificadas, es decir, descritas en la ley, en el artículo 45 de la ley 2196. Ahí le dice cuáles son las faltas gravísimas. Lo que no esté ahí no es falta gravísima.
Acuérdense de la clase de ayer. El juez disciplinario no puede inventar que X comportamiento es falta gravísima. No, solo lo que esté ahí en la ley, esa lista que hay ahí. Cometer un delito, pedirle dinero a un ciudadano, agredir a un ciudadano, agredir a un subalterno, causarle lesiones a un superior jerárquico, a un inferior jerárquico, a un compañero. Están descritas taxativamente ahí en la norma. No son sino las que están ahí, pare de contar. Listo, doctor, muchas gracias. Y esas faltas gravísimas les acarrea una sanción de destitución. Destitución, es decir, en términos coloquiales, echado de la policía. Final no va más. Profe, buenas noches. Una pregunta. Dígame, Rochi. ¿La inhabilidad general es por determinado tiempo, digámoslo, años o definitiva? No, esa se calcula en un tiempo determinado. ¿Sí? Hay inhabilidades hasta de 20 años, es la máxima. 20 años. Pero puede ser desde 1 hasta 20, dependiendo de la gravedad de la falta gravísima. Acuérdese que cuando vimos la estructura de la falta disciplinaria, por allá donde vimos lo de la tipicidad, lo de la ilicitud sustancial y lo de la culpabilidad, dijimos que la culpabilidad se dividía en dos, en dolo y en culpa. ¿Lo recuerdan? Entonces, ese dolo y esa culpa, si por ejemplo la falta disciplinaria fue cometida con dolo, pues la sanción será más alta. Muy seguramente le pondrán 20 años de inhabilidad. Pero si, por ejemplo, fue con culpa, le pueden poner 5 o 10 años, dependiendo de la falta que se haya cometido, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Con gusto. No, si tienen dudas, las aclaramos, no hay problema. No hay problema. Y si ustedes tienen disposición de tiempo y nos quedamos con dudas, dígame. Por favor, activen la cámara para que interactuemos mejor, ¿sí? Quien vaya a participar, por favor. Dígame, comando. Active el audio porque no se le escucha. Ya. Listo, ¿ahí me escucha? Sí, ya. Usted dice que puede ser la inhabilidad de 1 a 20 años. Bueno, y se cumplió el tiempo que le impusieron al uniformado. ¿Desde qué tiempo empieza nuevamente que sí puede ejercer de pronto la suspensión? 5 años, se me cumplieron los 5 años. Automáticamente el otro día puedo ejercer funciones de lo que, o me toque para un tiempo para poder. Automáticamente. A las 00 horas se le cumplió, ahí ya se le habilita a usted para ejercer cargos públicos. Listo, profesor, era la que tenía. Gracias. Listo, comando. Bueno. Vamos a pasar aquí a lo bueno. Les estaba diciendo que si tienen dudas, no hay problema. Podemos aclararlas. No importa que nos demoremos un poquito más. Lo importante es que a ustedes les quede claro y aprendan. Ese es el objetivo. Permítanme, les paso la otra diapositiva. Regálenme un momentico. Me confirman cuando les cambie. Estas diapositivas se las voy a enviar, no se preocupen. Estas están supremamente detalladas, falta por falta. Entonces casi que ni necesitan tomar apuntes. Eso está, mejor dicho, desmenuzadito. ¿Ya les cambió la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, desigualdad en la dosificación de la sanción. Listo. Bueno, entonces lo que quería que analizáramos, y era lo que yo les decía cuando vimos los principios, ¿no? Y hablamos del principio de proporcionalidad, y yo les dije que me daba risa porque la misma ley hablaba de ser proporcional, pero no tenía nada de proporcional. Y lo mismo con el tema de la igualdad. Entonces, analicemos, por ejemplo, aquí, con respecto a la clasificación, dijimos que eran faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves, las de la columna derecha, ¿listo? Derecha para ustedes, izquierda para mí. Bueno, entonces las faltas gravísimas, cuando se cometen con dolo, aquí vamos a jugar con el dolo y la culpa. Por eso les hice esa aclaración allá con la culpabilidad. Dolo y culpa. Entonces, si la falta gravísima fue con dolo, tendrá una inhabilidad general de 10 a 20 años. ¿Sí ven? Inhabilidad general de 10 a 20 años. En el régimen especial, es decir, Ley 2196 para policías. Y para los demás servidores públicos de todas las otras entidades, acuérdense de la aclaración que hicimos, también es de 10 a 20 años esa inhabilidad y obviamente la destitución. Hasta ahí vamos bien, vamos igual, chéveres. La ley los trató por igual.
Cuando la falta es gravísima y se comete con culpa gravísima, hay destitución de 5 a 10 años si es policía. Destitución e inhabilidad general por 5 a 10 años si es servidor público de las demás entidades públicas. Hasta ahí vamos igual, bacán, la ley los trató por igual. Pero nos encontramos con el primer problema aquí cuando la falta gravísima fue con culpa grave. Porque para todos los servidores públicos de todas las entidades públicas que se rigen por la 1952 Código General Disciplinario, la mínima es de 3 a 48 meses de suspensión e inhabilidad especial. Ya aclaramos que es la suspensión, no le pagan, lo mandan para la casa y no puede ejercer sus funciones. Si es de cualquier otra entidad, 3 a 48 meses. Ah, pero si es policía, 18 meses la mínima. Mire la desproporción. 6 veces más alta. No les digo mentiras. Para el que no lo crea, puede revisar el artículo. Aquí estamos hablando de la ley 2196, artículo 50. Apúntenlo. Y compárenlo con el artículo 48 de la ley 1952, Código General Disciplinario. Artículo 50, Código Disciplinario Policial. Artículo 48, Código General Disciplinario. Compárenlo y van a encontrar esto que yo les estoy mencionando acá. Aquí ya está desmenuzadito, allá encuentran el artículo tal cual. Y ustedes lo revisan y me dicen, este man es mentiroso. 6 veces más alta por el hecho de ser policía. Totalmente desproporcional y absurdo. Miremos, sigamos mirando la demás clasificación. Faltas graves. Entonces me dice que si la falta grave fue con dolo, si es del régimen general, es decir, Código General Disciplinario, Ley 1952, la mínima es de 3 meses. Ah, pero si es policía, la mínima es de 12, 4 veces más alta. Miremos las mismas faltas graves, pero con culpa gravísima. Si es del régimen general, Código General Disciplinario, la mínima es de 1 mes. Ah, pero si es policía, la mínima es de 6 meses. Entonces miren la desproporción tan gigante que hay, de 1 a 6. Pues yo no sé si yo perdí en primaria, pero 6 por 3, 18, en el caso de las gravísimas. Para los servidores que les aplica el Código General Disciplinario, 3 meses. Para los policías, 18 meses. Para los del Código General Disciplinario, en el caso de las graves, 1 mes. Para el policía, 6 meses. 6 veces más alta. Y miremos las faltas graves con culpa grave. Pues resulta que para los del Código General Disciplinario ni siquiera existe esa dosificación. Ah, pero si es policía, de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Ahora miremos las faltas leves. Faltas leves dolosas. Faltas leves con culpa. Miremos las faltas leves con culpa gravísima. Si es del Código General Disciplinario, faltas leves dolosas, la mínima es de 20. ¿Sí o no? ¿De 20 qué? De 20 días de salario. Acuerde que ese es el salario del uniformado, en el grado que tenga, en la antigüedad que tenga. No son salarios mínimos, es el salario del policía que fue sancionado. Esa pregunta les va a salir. Las multas no se tasan en salarios mínimos, se tasan en el salario que le corresponde a cada policía que fue sancionado, a cada servidor público que fue sancionado. ¿Listo? Entonces, si es policía, 30 días la mínima. 30 días. Y miremos las faltas leves con culpa gravísima. Si es del Código General Disciplinario de todas las instituciones del Estado, la mínima es de 5 días de salario. Ah, pero si es policía, 15 días. 15 días de salario la mínima. Y miremos las faltas leves con culpa grave. Pues para los del Código General Disciplinario de todas las entidades públicas ni siquiera existe la dosificación para ese tipo de faltas en esa modalidad. Mientras que para los policías sí existe y es de 15 días la mínima. 15 a 30 días. Miren la desproporción tan gigantesca. Ahora bien, no es la única desigualdad ni la única desproporción.
porque aparte de que hay una desigualdad en la dosificación de las sanciones, que es lo que les acabo de explicar, también existe una desigualdad y una desproporción en la tipificación de las faltas. Me explico. Mientras que para los demás funcionarios públicos es falta leve, para la policía es falta grave. Lo que para los demás servidores públicos la falta es grave, para la policía es falta gravísima. Es más, hay conductas que en el Código General Disciplinario, Ley 1952, que rige para todos los servidores públicos, no constituyen falta, mientras que para los policías sí. Ejemplo, el que le di antier, incurrir en una contravención mientras está de permiso, de vacaciones, excusado, hospitalizado, etcétera, etcétera. ¿A los demás servidores públicos les pasa algo? No. Ni se enteran los de disciplina, nadie dice nada, normal. Ah, pero si es un policía el que incurre en una contravención, falta grave, suspendido. ¿Cuánto tiempo? El que disponga el juez disciplinario. Entonces miremos que hay desproporción por todas partes, no solo en la dosificación, sino también en la tipificación de las faltas, en la gravedad que se le dio a cada conducta. Por ejemplo, si miramos las faltas gravísimas con culpa grave, suspensión, donde la diferencia es para los del Código General Disciplinario 3 meses la mínima y para los policías 18 meses. Tomemos el caso del salario más bajo en la policía, 3 millones de pesos, un patrullero. Por 18 meses, ¿cuánto le suma? Como 54 millones, algo así. Y si es otro servidor público con el mismo sueldo, 3 meses, 9 millones. Para y contar. Miren la desproporción tan gigante si traducimos eso en términos económicos. Ahí les dejo esa perlita y esa inquietud para que ustedes mismos no me crean nada de lo que yo digo, ustedes mismos cerciores de si esto es o no verdad. Y analicen ese artículo 50 de la 2196 y lo comparan con el artículo 48 de la ley 1952. Espero que les haya quedado claro hasta ahí el tema. Dudas, quedamos 7 minuticos para resolver dudas sobre este tema. Sanciones, clasificación de faltas, tipificación de faltas disciplinarias. Preguntas, pregunten sin pena, sin pudor. ¿Qué no les quedó claro? Y lo aclaramos en estos minuticos antes de que pasemos ya a entrar a analizar algunas de las faltas disciplinarias que considero yo más relevantes. ¿Todo claro como el agua? ¿No hay preguntas? Para la siguiente sesión le voy a pedir el favor de que tengan a la mano la ley 2196, artículos 45 y 46. Vamos a analizar al detalle algunas faltas disciplinarias y es conveniente que ustedes tengan a la mano en sus dispositivos o impresas la ley 2196, especialmente esos artículos. Y voy a necesitar de la colaboración de uno de ustedes para que no se aburran solo escuchándome a mí. Escuchen una voz amena, ojalá femenina, para que trabajemos en estos artículos 45 y 46 de la ley 2196. Si lo van a buscar en Google, escojan el de la función pública o el del Congreso de la República, que son los actualizados, los que tienen las modificaciones y demás. ¿Claros hasta ahí? Entonces, quedamos claros en la clasificación de las faltas. Pregunto entonces, si está claro, voy a aprovechar para preguntar estos minuticos. ¿Cuál es la clasificación de las faltas disciplinarias? Si estamos claros. Fabio, por ejemplo, Fabio. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias? Profe, buenas noches. Profe, la verdad me acabé de conectar, acabo de llegar de turno. Me acabo de conectar, profe. 5 minuticos de me conectar. Gravísimas, graves y leves. Leve, profe. Listo. Graves, gravísimas y leves. ¿Y cuáles son la clasificación de las sanciones? ¿Cuántos tipos de sanción hay? 3. ¿Cuáles? La gravísima, profe, destitución de inhabilidad general. La grave. Suspensión, inhabilidad especial.
Alguien que me parece como Harechi, por favor, para que nos conteste, para que lo tengamos más claro, para los que llegaron tarde. Harechi es... Dígame, profe. Sí, profe. Contésteles a sus compañeros, por favor, active la cámara y contésteles. Bueno, el profe nos mencionaba sobre la clase de falta disciplinaria, gravísima, grave y leve. Nos hacen decir que la gravísima está destitución, inhabilidad general, la grave no habla de la suspensión, inhabilidad especial, y la leve no habla sobre multa. Perfecto, así es, esas son las clasificaciones. Las gravísimas, destitución e inhabilidad general. Las graves, suspensión e inhabilidad especial. Y las leves, multa. Sencillo, sencillo. Aquí me faltó hacerles una aclaración y aprovecho para hacerla. Muchos dirán, bueno, ¿y a dónde dejó la amonestación escrita? Que no la veo por ahí. Esa es otra forma de sanción. Pero esa no aplica para profesionales. Solo está aplicando para auxiliares. Ojo con esa perlita. Eso es una novedad también. Ya no hay amonestación escrita para profesionales. Ya no hay. Aplica solo para auxiliares y para las faltas leves de los auxiliares. ¿Y qué le da, profe? La amonestación que le da a los auxiliares. La amonestación escrita es que en la hoja de vida le hacen una anotación negativa por ese comportamiento en el que incurrió. Entonces se le hace anotación negativa al auxiliar de policía tal por haber incurrido en esta conducta. Y le queda ahí registrada en la hoja de vida. Mejor dicho, profe. Eso aplicaba para los profesionales con el régimen anterior, ¿no? En la hoja de vida usted le hacían anotaciones negativas, pero ahora ya no, con la nueva ley ya no, porque la mínima es multa. La mínima es multa. Como se dice, profe, está la nueva, la 2196, como tiene cosas buenas a favor de uno, también tiene cosas que lo castigan directamente. Claro que sí, así es. Así es. O sea, mínimo, si usted va a un proceso disciplinario, mínimo multa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. ¿En qué parte de la ley 2196 dice lo de la amonestación? La amonestación para los auxiliares. Eso está en el artículo 48 y subsiguientes. 48. 48 y subsiguientes. Otras faltas, profe. ¿Cómo, comando? Aparece como otras faltas. Así es, así es. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas sobre el tema, entonces entrémonos de una vez, no sé si, profe, cerramos sesión y abrimos la otra para entrarnos ya de una vez en las faltas disciplinarias como tal. Listo, señor. ¿Quién la tiene? Artículo 46. En el artículo 46 están todas las faltas gravísimas. ¿46 dice que es graves, profe? Faltas graves. Ya, espéreme un momentico, sí, perdón. Artículo 45. Artículo 45. Especialmente vamos a leer, no vamos a leer todos los numerales, vamos a extraer como los más importantes, los más relevantes, los que más se ven en la práctica. Entonces empezamos con el numeral 2. Quien me vaya a colaborar, por favor, numeral 2. Numeral 2 del artículo 45. Dice privar ilegalmente la libertad a una persona o demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente o negar información sobre su paradero. Bueno, esa está clarísima, ¿no? Privar ilegalmente de la libertad a una persona, injustamente. ¿Por qué considero que esta falta es relevante? Porque en la práctica se ve mucho que el policía confunde el tema de flagrancia. Y ahí es donde se incurre en esta falta, ¿no? Y la mayoría de veces el policía no es consciente de eso. No es consciente de eso. ¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo.
En una estación de policía de un pueblo relativamente pequeño ocurre una discordia entre dos vecinas, ¿sí? Típico de nuestro país. En varias oportunidades se han insultado, incluso se han agredido físicamente. Cada que se ven, se lanzan improperios injuriosos y demás, y se ofenden. Tienen ahí una discordia. En una oportunidad, una de esas vecinas está consumiendo bebidas alcohólicas y la otra ingresa de su trabajo a su vivienda. Viven justamente una al lado de la otra. Y la que está embriagada tiene música a todo taco. La otra, ofendida porque la ve feliz, le dice que eso no se puede hacer. Y bueno, entran en la discusión, se agreden físicamente y se causan lesiones mutuas. Llaman al cuadrante, una de las vecinas llama al cuadrante de policía, llega el policía, ve ensangrentada a una de las vecinas y inicia el procedimiento. El policía decide capturar a una de las ciudadanas por lesiones personales. La lleva al puesto de salud, porque es en un pueblo, la lleva al puesto de salud y le hace practicar el examen. Allí justamente a una le dan incapacidad de 8 días y a la otra no le dan. Entonces el policía, o el comandante mejor, es un señor intendente jefe, ordena que se capture a la que agredió a la persona que le dieron 8 días de incapacidad y que la judicialicen por lesiones personales. Posteriormente, esta persona tiene que ser trasladada a otra municipalidad porque en la estación donde se encuentran no hay fiscalía, no hay URI y no hay cómo ponerla a disposición. Entonces la tienen que trasladar hacia otra municipalidad y allí la ponen a disposición de la fiscalía. Dura toda la noche en otra estación de policía y la ponen a disposición hasta el día siguiente porque es imposible ponerla a disposición en horas de la noche. Bueno, el policía dice, estoy dentro de las 36 horas para ponerla a disposición, no hay ningún problema, llena toda la documentación y la pone a disposición por lesiones personales y anexa el dictamen de medicina legal, donde efectivamente certifica unas lesiones personales y la pone a disposición, pare de contar, reportan el positivo y todo el mundo feliz. Pregunta. ¿Ese procedimiento se realizó en debida forma, sí o no? No, señor. No, señor, no, profe. ¿Quién dijo no, señor? Albert Tolosa, profe. Por favor, active la cámara. Por favor, active la cámara y nos explica por qué no. ¿Quién, profe? ¿A quién lo tiene? ¿El compañero o yo? Cualquiera, el que desee participar, cualquiera. Jorge Andrés Santiago, me parece aquí. O Albert Guillermo, bueno, cualquiera. Bueno, si quiere le contesto yo, profe Jorge Andrés Santiago. Listo. Bueno, dale, Santiago. Profe, ahí el procedimiento está mal porque la riña es recíproca. La riña es recíproca. O sea, ¿debieron capturarse las dos? Perdón, le cerré el micrófono. Profe, pero tengo entendido que eso de por riña recíproca no es sino constituye. Ahí como tal, la lesión, la agresión no solamente es física, también es verbal. Por eso, ¿usted considera que se debieron capturar a los dos? Sí, señor. Listo. ¿Alguien opina algo diferente? El otro comando que dijo que no estaba bien realizado el procedimiento. ¿Por qué no? William, creo que era. Bueno, la cuestión es la siguiente. El procedimiento es irregular desde todo punto de vista y se incurre en esta falta disciplinaria que estamos analizando, privar de la libertad injustamente a una persona. Privar de la libertad injustamente a una persona. ¿Por qué? ¿Cómo así?
¿Acaso no existe un dictamen de medicina legal? Analicemos en perspectiva el caso. Requisitos para que se establezca la flagrancia: que haya sido sorprendido en el momento en que cometía el delito. ¿Al policía le consta el momento de la agresión? No. El policía llegó después y las vio ensangrentadas, pero no vio el momento de la agresión. No lo vio. Es decir, el policía no vio, no percibió con sus sentidos, ni con sus ojos, ni con sus oídos, ni con ninguno de sus sentidos, no percibió el momento en que se produjo la agresión. Por lo tanto, no le consta, por lo tanto, no hubo flagrancia. Pero en el afán de la operatividad y demás, ustedes saben cómo funciona, el señor intendente jefe ordena una captura, que es ilegal. Y se está privando injustamente de la libertad a una persona. En este caso, esa persona es un caso de la vida real. Esta persona fue ante la personería municipal al día siguiente y hizo lo respectivo, interpuso una denuncia invocando esta causal. El personero compulsó copias y le dijo a disciplina: oiga, disciplina, investiguen a estos uniformados porque incurrieron en una falta gravísima, privar de la libertad injustamente a una persona. ¿Listo? ¿Cuál debió ser el procedimiento? Entonces, pregunta, ¿cuál debió ser el procedimiento? Porque ojo que es que en el examen y ustedes en la vida, en su vida profesional, lo que les sirve es la práctica. ¿Cuál debió ser el procedimiento? ¿Quién me responde, por favor? Que tiene cámara y audio y me diga cuál era el procedimiento. Profe, una pregunta. Dígame, comandante. Y si digamos en medio después de que dejaron a disposición a la ciudadana y hayan dictaminado que la legalización de la captura, aún así hacen la apertura de la investigación? Claro, pueden abrir la apertura de la investigación y pueden vincular al fiscal. Pueden vincular al fiscal incluso. Porque es que, ojo que muchas veces el policía se confía que lo que le dice el fiscal, lo que le dice el abogado, lo que le dice el comandante es una verdad absoluta. Y no es así. ¿Cómo es que dicen por ahí? El que se queme, que sople. Y entonces el comandante no respondió porque mi patrullero, usted tiene placa y tiene cédula. Y usted conoce la norma y usted fue preparado. Y ha firmado un sinnúmero de actas donde lo preparan para ejercer esas funciones en la calle. Entonces, mire que en este caso los policías fueron sancionados. Fueron sancionados. Entonces, ¿cuál era el procedimiento correcto? El procedimiento correcto es el siguiente. Llega el policía donde las ciudadanas. Señor policía, esta señora me acaba de agredir. Mire las lesiones. Ah, bueno, mi señora, permítame documento de identidad. Y usted también, señora, documento de identidad. Las identifico plenamente. Hago la anotación, libro de población y donde más tenga que hacerla. Si es el caso, grabo un video donde le explico a la ciudadana que requirió: señora fulanita de tal, yo no vi el momento en que usted fue agredida. A mí no me consta si lo que usted está diciendo es verdad o no. A esta señora, usted tiene unas lesiones, pero yo no sé si a usted lo agredió otra persona, si usted se autoagredió o si usted tuvo un accidente. A mí no me consta porque yo no lo vi. Entonces yo no puedo hacer una captura en flagrancia. Me da muchísima pena. Puede ser la mamá del papa, si es que vive. Pero usted no puede hacer una captura en esas condiciones. Lo que puede hacer es redacta el respectivo informe de la novedad y se la pasa al comandante. Y como quien dice, le pasa la papa caliente al comandante. Pero usted le explica a la ciudadana y si es posible lo deja registrado en una anotación. Se le explicó a la ciudadana que no se puede realizar captura en flagrancia, toda vez que el uniformado que conoció el caso no le consta absolutamente nada de lo que menciona la señora. Y hago la anotación, la señora menciona haber sido agredida por fulanita de tal, por lo tanto se le suministra la identificación plena de la ciudadana que supuestamente la agredió
para que si tiene a bien acuda ante una entidad judicial e interponga las acciones jurídicas necesarias. Es decir, que la denuncie en la fiscalía y si allá hacen el proceso y determinan que sí la agredió, listo. Allá llevará sus pruebas, llevará sus testigos, llevará su dictamen. La puede llevar. Profe, o sea que por ningún momento, profe, perdón que lo interrumpa, por ningún momento se puede hacer la captura entonces en este caso. No se puede hacer captura porque al policía no le consta nada. El policía no vio. Entonces, Profe, y qué pena, y aplicar la ley 1801 en ese momento. ¿con respecto a qué, comando? A que hubo incitación a la riña y todo eso. No, pero es que eso no da para una captura. Nunca. No, profe. Está comparendo. Ya, Porque le colocar un comparendo. A lo sumo. Y si a usted le Yo consta... creería que una mediación, hacer una mediación en el sitio. Para eso está la mediación. Pero digo que hacer comparendo es como el policía decir, yo estoy viendo la agresión. Me imagino que no debería, ¿no? No debe, porque es que no le Porque consta nada. se está contradiciendo. Entonces, yo hago una contradicción. Ah, pero sí me hiciste la contradicción porque supuestamente te diste cuenta de la discusión y de la pelea, pero no tomaste otras acciones. Diría que no aplicaría, ¿no? Y se me olvidó un detalle, a la que supuestamente, es que mire el análisis que hace la policía, se toma atribuciones que no le corresponden y se puso a hacer análisis de un juez. Porque a la que supuestamente cometió agresiones, pero a la contraparte no le dieron incapacidad médica, le impuso un comparendo, por la que están mencionando, 1801 del 2016. Los dos procedimientos son irregulares porque al policía no le consta nada. Y ese caso se cae aquí y en cualquier instancia judicial. Con una sola pregunta. Señor policía, ¿dónde se encontraba usted cuando la señora fue agredida? En la estación. ¿A qué distancia estaba usted cuando la señora fulana de tal le propinó los golpes en la cara a fulanita de tal? No, es que yo no vi. Yo no estaba en el lugar de los hechos. Ah, bueno, señor policía, no le consta nada. Captura ilegal. Apague y vamos. Doctor, y de pronto, Profe, compañero, por medio de pronto, si hay un video testigos. fílmico, por decirlo. ¿Si hay qué, perdón? Un video fílmico de cierta persona que cuando se ve en el momento y te la muestra, mi gente, mire, si le pegó a Julanita, y aquí se ve claramente en el video. Tampoco aplicaría. Nada, comando, porque es que usted no es perito. ¿Quién le garantiza a usted que ese video no está alterado? Profe, pero el video Y el policía no le corresponde a valorar pruebas. Eso es un error que incurre mucho el policía de vigilancia. Que se pone a valorar pruebas que no le corresponde, se toma atribuciones que no son. El único que puede valorar e interpretar pruebas es un juez. Profe, disculpe, el video no es un elemento material probatorio. Es elemento material probatorio, pero a usted no le corresponde hacer ese juicio de valor y decir, este video sí, las personas que están ahí son, y sí es del día de los hechos, y sí hubo una agresión y no está alterado. Eso tiene que pasar por un peritaje, y allá en el sistema judicial es donde les corresponde, el policía no les corresponde hacer eso. Profe, otra cosa, igual forma la flagrancia no se tipifica por señalamiento también. No señor, de ninguna manera. Si usted mira los 3 numerales del artículo de la flagrancia en el Código Penal, ahí lo que le dice es momentos después, por solicitud de auxilio de una víctima. Por ejemplo, ocurre en el hurto. ¡Ey, se robó tal cosa! Y usted emprende la persecución y efectivamente le encuentra los elementos. No sea auxilio. Es diferente. Ah, profe, listo. Entonces, en el debido proceso tendríamos que llegar y que estén las 2 mujeres a agarrar las mechas. Claro, usted tiene que ver, si usted la vio que lo agredió, sí, es que cuando usted lo llamen a una audiencia, usted ahí sí dice con propiedad, no, es que yo llegué y cuando yo parqué la moto enfrente de la casa, esta señora tenía agarrada el pelo a esta señora y la estaba estrellando contra el andén. Lo vi cuando la estropeó. Ahí sí hay flagrancia. Profe, y si un ejemplo, listo, como usted tipificó el caso, estaba sangrada y media cuadra manifiesta que la agredida, la que está en pie y la que está en el piso es la agresora. Nada, usted no se puede guiar por manifestaciones de terceros. Usted solo puede responder por lo que usted vio, profe, por lo que a usted le gusta, nada más. Profesor, disculpe que lo moleste. Diga, comando.
Póngale cuidado, yo trabajo en la URI de Cúcuta. Yo he estado en audiencias de legalización de captura por lesiones, por lo menos en la ciudad de Cúcuta, y cuando los compañeros de la vigilancia le hacen el llamado al fiscal que está de turno, siempre los casos son muy relevantes que por señalamiento, digamos, la patrulla, digamos, se encuentra haciendo labores de patrullaje, recibe el llamado, llega al lugar de los hechos, hay una persona, digamos, que presenta lesiones y ya está la agresora al frente. Llega y le dice, mire, la persona que viste así, sí, fue la que me acabó de causar la agresión que presento. Llevan a la víctima al puesto de salud, manifiesta que quiere interponer la denuncia, la trasladan, le hacen y después allá en la URI se le recibe la denuncia y ratifica lo que dice la policía de vigilancia, y en audiencia legalizan la captura normal, por lo menos acá en la ciudad de Cúcuta. Claro, yo le comprendo a usted. Y la fiscalía tiene afán de operatividad y la policía tiene afán de operatividad, pero eso es un falso positivo. Listo, si capturan a la persona, esa persona se declara culpable y demuestran que fue culpable, todo bien. Y si esa persona no tiene un abogado defensor que no alegue lo que yo les estoy diciendo, todo bien, todo mono, como dicen por ahí. Pero ¿qué pasa si esa persona que fue señalada resulta que no es? Usted capturó a ese tipo que porque tenía camiseta roja y porque era de X estatura y porque la persona le dijo que esa fue la que lo agredió. Y resulta que dentro de un juicio se demuestra que no fue esa persona. Y la privan de la libertad y la llevan por una fiscalía y la meten a una cárcel y la condenan y después se demuestra que no fue esa persona. ¿No van a venir las acciones jurídicas? Claro. Por supuesto. Entonces, si yo soy policía, bueno, listo, que me exigen operatividad. Yo sacrifico la operatividad, pero no me arriesgo que me abran un proceso disciplinario por detener o privar de la libertad injustamente a una persona. Porque mire que las sanciones de destitución, inhabilidad de 10 a 20 años. ¿Listo? Hay mucha tela que cortar de ese tema. Profe, una preguntita. Pasamos a la siguiente. Profe, ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, señor profe, una preguntita, le iba a hacer una preguntita ahí sobre ese tema, algo parecido. Vámonos a una violencia intrafamiliar. Me mandan un caso de una violencia intrafamiliar. Voy a la vivienda. En el momento yo no observo que el hombre agrede a la mujer, pero la mujer tiene el ojo hinchado. Y llego a la residencia y la mujer me dice a mí, él me agredió, entonces no lo capturo. No lo captura. Si usted no vio, es decir, la situación está en lo siguiente. Usted debe hacer el siguiente ejercicio mental. Listo, conoce ese caso porque eso es de todos los días. La violencia intrafamiliar, eso es de todos los días. Entonces, usted llega al lugar de los hechos y le dicen eso. Usted la pregunta que se debe hacer, bueno, si a mí me sientan ante un juez y un abogado o un juez me pregunta, ¿usted vio el momento en que agredieron a la señora tal? ¿Usted puede describir quién fue el agresor, cómo la agredió, con qué objetos, en qué momento, en qué lugar, a qué hora? Si usted puede responder esas preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la agresión, arriesgue llega a la captura con tranquilidad. Pero si usted no vio nada de eso y no puede responder esas 5 preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, no se arriesgue. No se arriesgue porque así lo haya agredido. Y si el agresor tiene un buen defensor y el abogado se le mete y en un interrogatorio coge al policía y lo tumba. Lo tumba porque si usted no estuvo en el lugar de los hechos, usted no puede ponerse a inventar. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Johanna, porfa, active la cámara para... Ay, no. Ay, qué pena que tenía la mano levantada, no me había dado cuenta, qué pena. Profe, yo quiero hacerle una pregunta o exponerle un caso pues, puntual acá en Medellín. Lo que pasa es que en el sistema de transporte masivo en Medellín es muy, el foco allí de inseguridad o el delito de relevancia es el cosquilleo, ¿sí? Que le sacan el celular a las personas y eso, el bolso, de la ropa, bueno. Como un policía es algo pues... ¿cómo le digo yo? Que el policía esté allí metido y que vea que esa persona le sacó el celular. Las capturas que siempre se realizan allí es por señalamiento. Y si yo no lo hago, no estoy en omisión
O sea, siempre se han hecho, y aquí en Medellín, pues, el sistema judicial, pues, siempre ha aceptado esas capturas allí por señalamiento. Ahora bien, usted dice, si no es cómo, dónde, cuándo lo vio. Si yo no lo hago y esa persona me dice que por qué no la capture, si esa persona es la que me está señalando, ella fue porque ella lo vio, lo evidenció, sintió el que estaba al lado, ¿no estoy yo en omisión? Sí, tiene toda la razón. Pero mire que es que en el caso anterior estábamos hablando de unas lesiones personales o de una violencia intrafamiliar. Es diferente a lo que Sí, pero es que igual está aplicando el señalamiento. Mi pregunta es sobre el señalamiento porque usted me dice de que no es sobre la flagrancia, ¿no? Usted me hablaba de eso. Mire, la situación es la siguiente. Vuelvo y le repito. Si a esa persona usted la captura, supongamos que usted conoció el caso, un ciudadano le dijo, mire, me robaron el celular y fue fulano, y usted va y lo alcanza y lo captura. Le coge el celular, efectivamente sí, ese era el celular que se hurtó. Hicieron la prueba y todo lo demás. Después recaudaron más pruebas y determinaron que era responsable. Listo, no hay ningún problema. Profe, es que sabe que muchas veces no se recupera el elemento. Perdón, le termino de responder su pregunta. Le pongo el ejemplo. ¿Qué tal que usted vaya y capture a esa persona y tenga un celular con similares características y por error la persona diga, sí, ese es mi celular, y usted haga todo el procedimiento y después se demuestre ante un juez de la República que ese muchacho o esa persona nunca se hurtó nada? Nunca. Pero es dígame, que le voy a hacer... dígame el policía cómo responde. No, es que mire, vea, más explícito no puede ser. No se recupera el elemento y se captura a la persona y llegan a la audiencia y es culpable. O sea, entonces, ni siquiera hay elemento. No, porque no se recuperan. Muchas veces, porque acá en Medellín hay pues como una cadena de esos venezolanos que ellos se pasan, el modo operandi de ellos es que ellos le entregan y lo pasan y se perdió. No aparece. Vuelvo y le repito. Si en el proceso penal hay pruebas que demuestran que esa persona fue el delincuente que se hurtó ese elemento, no necesariamente que tenga el elemento físico del que se hurtó, el celular, pero si hay material probatorio que demuestre que sí, que esa persona hace parte de esa banda que usted me está mencionando y que sí cometió ese delito, no hay ningún problema. Pero le planteo el interrogante. Profe, ¿Qué pasa si no con el logran? solo hecho... ¿Qué pasa si no logran? Con el solo hecho... Delincuente? ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. Con el solo hecho de que esté la víctima... Entonces, de a uno, la víctima lo señala. De a uno, porfa, de a uno. Levanten la mano. Una pregunta. Por lo menos, y entonces en la juris, cuando se hace la entrevista, las lesiones personales, que la persona ratifica la versión del policía y ellos nos dan la entrevista a nosotros de que, digamos, que la persona fue el que lo agredió, que se encontraba en la casa, que llegó exaltado, el que lo agredió, o que lo, digamos, lo apuñaló, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, hay que, la persona está cometiendo una denuncia falsa, porque si el policía no, como usted dice, que porque el policía no ve la lesión, entonces para eso se hace la entrevista a la persona, ¿no? La agredida. Pero explíqueme más en perspectiva porque no le comprendo bien. O sea, en la URI, ¿qué? ¿Realizan una captura? O sea, no, el acto urgente que hacemos los de policía judicial, llega la vigilancia. Lo que usted dice, el policía no ve la agresión, pero cuando llega la persona le dice, sí, esa fue la persona que me agredió o me causó la lesión o fue el que me apuñaló. Esto no vio la agresión, pero la persona le está haciendo el señalamiento. El policía se guía por la versión de la víctima y después llega a las instalaciones de la URI y esa persona rinde una entrevista donde se hace una serie de preguntas del tiempo y modo, lugar, como sucedieron los hechos. Listo, sí. Yo le comprendo y eso pasa. ¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que porque una autoridad lo hace, lo autoriza, lo ejecuta, esté bien. Yo les estoy hablando desde el punto de vista legal, con la norma. ¿Qué dice el artículo 45, numeral 2? Privar injustamente de la libertad a una persona. En el caso que usted plantea, le doy la misma respuesta que le di a la compañera de la pregunta anterior. Mientras que se dé el proceso judicial en lo penal y con material probatorio suficiente se demuestre que esa persona cometió el delito, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero plantéese en el hipotético de que en ese juicio esa persona salga inocente y el defensor de esa persona
le solicite al juez penal que compulse copias al uniformado que se atrevió a decir que sí, que eso había ocurrido así. Y por eso se dio la captura y la ejecutó. Profe, Y el juez- yo estaba en audiencias de juicio oral y por lo menos el juez lo llama a uno, ¿no? Y como policía judicial, pues nos da datos generales de ley y le pregunta, señor policía judicial, ¿esa es su firma? Sí, señor. ¿Usted recuerda la entrevista realizada a la persona? Sí, señor. Y después llaman al compañero de la vigilancia y pues esto, hasta el momento yo nunca, en el momento he visto que hayan, digamos que digan que estuvo mal o algo así por el estilo, siempre y cuando dice el señor juez, esté la entrevista a la víctima. Vuelvo y le repito, mientras a la persona se le demuestre que sí cometió esa conducta punible, no pasa nada. Pero el problema está es donde a esa persona no se le logre vencer en un juicio, porque es que la carga probatoria la tiene el Estado. Y empieza por ese dicho de ese policía que va y se ratifica. De ir a decir lo que no le consta, sino por lo que un tercero le dijo. Si el abogado es hábil y en el mismo interrogatorio lo sienta a usted y le pregunta, señor policía, ¿usted vio el momento en que esta persona lo agredió? ¿Cuál es la respuesta del policía? No, porque no vio. A no ser que se ponga a inventar. No, porque mire, profe, es normal, por lo menos nosotros hacemos las preguntas y esa pregunta está, digamos, tanto en las violencia intrafamiliar y las lesiones, uno le hace la pregunta al policía, ¿usted vio la agresión hacia la víctima? La gran mayoría, casi el 90%, pues dicen no, porque fue por señalamiento por parte de la víctima cuando llegó. Ah, bueno, eso es diferente. Pero el policía no se puede atrever a afirmar lo que no ha visto. No puede. Entonces, para que les quede claro este tema, miren que cuando el tema está interesante sí se animan a interactuar. Para que les quede claro, nos tiramos casi toda la sesión en un solo numeral. Profe, tengo ya una inquietud que tengo basada en lo que dijo la compañerita, que por señalamiento, lo que usted dice no fue en fragancia, no captura, señora, y le mete uno lo que usted manifestó anteriormente, y mejor dicho, la asesora, pues acerca del enter y ponga el denuncio. Si la señora dice, no, yo le voy a poner un denuncio a usted por omisión, ¿con qué me puedo defender yo de dicha denuncia o que me llaman en disciplina por omitir un llamado de Ha pasado, mire, les voy a plantear el ejemplo, eso pasa seguido, no crean que no. Y hay policías investigados disciplinariamente por supuestamente omitir una orden directa del comandante y omitir cumplir sus funciones y no capturar en flagrancia. Ajá. ¿Cómo se puede salvar en policía? Sencillo. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Un señor encargado de las CAR, un funcionario de la CAR, son las corporaciones autónomas regionales, estaba haciendo una revista por una zona rural y en esa revista se percató de que en un lugar había una mina clandestina y estaban extrayendo materiales del subsuelo que le pertenecen al Estado de forma ilegal, es decir, sin una licencia, sin una concesión, sin ninguna documentación. Estaban un grupo de ciudadanos bastante grande excavando en el subsuelo y extrayendo material de minerales que le pertenecen al Estado, ¿cierto? Esta persona llama al comandante de la estación del lugar y el comandante de estación del lugar comisiona a otros policías de la ENCAR que estaban por el sector y les dice, oiga, vayan a tal lugar y conozcan este caso que posiblemente hay una captura en flagrancia. Los policías están a mucha distancia, no alcanzan a llegar, el funcionario vuelve y llama al comandante, oiga, es que estas personas todavía están acá, las tenemos que capturar. Y el comandante se va para el lugar de los hechos. Cuando llega, efectivamente estaban extrayendo minerales, más de 5 personas. ¿Hay flagrancia o no hay flagrancia hasta ahí? Sí la hay. Pero ¿qué pasa? Que el teniente una vez llegó al lugar de los hechos, como 15 o 20 minutos después llegaron los uniformados del ENCAR. Cuando los uniformados del ENCAR llegaron, a estas personas ya las tenían en una panel y las condujeron hacia la estación. Y el teniente le dijo a los patrulleros, hagan el procedimiento, capturen a esas personas y pónganlas a disposición.
Uno de los patrulleros, muy inteligente él, se opuso y dijo, yo no voy a capturar a nadie, porque a mí no me consta nada. Yo cuando llegué, estas personas ya estaban aquí en esta panel, yo no vi a nadie. Yo no vi a nadie en ninguna mina, no vi a nadie con ninguna pica, ni con un asadón extrayendo minerales, ni les vi minerales en las manos. A mí no me consta nada, es lo que están diciendo otros, pero a mí no me consta nada. Yo no voy a capturar a nadie. Y los dejó en libertad. Posteriormente, como ya el oficial había anunciado con bombos y platillos la captura de 6 personas en flagrancia, pues lógico que el comandante, oiga, ¿qué pasó con el positivo de las 6 capturas? No, eso ya yo le dejé encargado a los patrulleros, ellos tenían que hacer el procedimiento, eso ya está listo, mi coronel. Ya está listo, es que cuando van y revisan, las personas están en libertad. Pues, el coronel, ¿qué le dice? O los aprieta usted o lo aprieto yo. ¿Y qué hace el señor teniente? Adivine. Pasa el informe y le abre proceso disciplinario a los policías. 6 policías involucrados en un proceso disciplinario. Por omisión, lo que están mencionando todos ustedes. Viene el proceso disciplinario. Y con las preguntitas sencillas que yo les planteé en la segunda clase se cayó el caso. Le preguntamos al señor teniente, ¿usted a qué hora llegó al lugar de los hechos? Y le preguntamos al señor patrullero, ¿usted a qué hora llegó al lugar de los hechos? Y le pregunta a la persona implicada, no, cuando nosotros estábamos dentro de la mina, el señor teniente fue el que nos condujo hacia la panel. A estos patrulleros los vimos fue después cuando ya estábamos en la estación. Es que ningún policía puede responder por lo que no le consta, por lo que no percibe, pero muchas veces por el miedo, porque es que el comandante lo dijo, porque es que de pronto me meten una denuncia por omisión. Si usted conoce la norma como la estamos conociendo aquí en detalle, usted no le tiembla la mano en proceder. No capturo a nadie si a mí no me consta, punto. Ah, que la operatividad, que mi comandante, que... Mire la sanción, destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Fue una pregunta. ¿Y si el de la Dígame. cárcel los deja mediante oficio? ¿Cómo? ¿Y si el de la cárcel los deja la policía mediante oficio? ¿Los de la cárcel se refiere al IMPEC? No dice que los de la CAR están con los, Ah, la los CAR, de la... la Sí. O sea, si los Sí, de la claro, CAR es- le hacen el oficio a la al de la policía, CAR sí le dejan consta. a disposición. Al de la cárcel le consta y al teniente le consta. El teniente fue el que debió hacer la captura y a él es quien se le debe iniciar el proceso por omisión, porque es que no podía delegar a unos policías que no les consta nada. El teniente fue el que debió frentear el corte y firmar la captura y hacer el procedimiento. Máxime cuando se trataban de unidades diferentes, el uno de la vigilancia, el otro del encargo. Pero ahí montó el grado y dijo, no háganle ustedes, la flojera. Pero flagrancia sí había, claro, flagrancia había, y las personas debían ser capturadas, pero no por los patrulleros que llegaron después de, sino por quienes conocieron el procedimiento de primera mano, es decir, el O sea, los, funcionario de la CAR y el teniente. o sea, los patrulleros le pueden pasar el informe al teniente. Claro, por supuesto que sí, hágale el pasecito, facilito. Bueno, mire, nos fuimos en una sesión, usted ordenará, profe, nos fuimos una sesión solo en un numeral, porque es que el tema es bastante complejo, bastante interesante. El tema es muy bueno. O mañana. Si quiere hacemos otra sesión y evacuamos los numerales, aunque sea de las gravísimas. Listo, Mañana sí, evacuamos las graves y las leves. sí, señor. Listo, listo. Bueno, entonces rápidamente pasamos al siguiente numeral, por favor, para que me colaboren y lo alcancemos a leer. El numeral 3. Profe, numeral 3. Permitir o dar lugar a la fuga de personas capturadas, detenida o condenada, de cuya vigilancia o custodia haya sido encargado, o disponer su libertad sin estar facultado para ello. Esta sí que es común, hombre, por estos días está famosa. A nivel nacional, procesos disciplinarios, los que ustedes quieran, desde el Amazonas hasta la Guajira, desde el Chocó hasta Arauca, los que ustedes quieran. El último ocurrió en Bogotá, por lo mismo que dijimos, por ese sapo que se dejaron meter los comandantes y ponen a los policías a cuidar a 40, 45 detenidos sin tener las instalaciones con los lineamientos técnicos y arquitectónicos de rigor. Y después, ¿a quién le cae el agua sucia? Al policía. ¿Por qué? Porque el comandante no responde por nada. Pero en estos procesos se está intentando llamar a los comandantes, que son los que
dan estas órdenes? ¿O quién autorizó que estas personas ingresaran a las estaciones de policía? ¿Acuerdos interinstitucionales de quién? Ellos que respondan, pero un policía a cargo de 45 bandidos, ni porque fuera Rambo, qué sé yo, Oli Swagger, el gladiador, ni eso. Pasamos a la otra sesión y ya les explico más del tema. Profe, respecto a ese numeral 3, ¿le puedo dar una consulta? Ya en la otra sesión, que ya se nos acabó el tiempo en esta. Estábamos en el numeral 3, ¿cierto? Permitir que una persona se fugue, una persona privada de la libertad, detenida y demás. Eso pasa a nivel país por la precariedad de las instalaciones y por la imposición de funciones que no le corresponden al policía. Ya lo habíamos hablado de ese tema. Es muy concurrente a nivel país que esto pase y es lamentable. El aguazo se le cae todo al policía y depende de la defensa que tenga y depende de los conocimientos que tenga, porque muchos lastimosamente no tienen para pagar un abogado y les toca asumir la defensa solos. Y mire que la sanción de esta falta es destitución, nada más y nada menos, e inhabilidad de 10 a 20 años, casi nada. Pasemos al siguiente numeral, por favor. Ya le indico qué numeral. El numeral 5. Numeral 5, y alguien se prepara con el numeral 8, posteriormente el 13. O sea, 3. Profe, numeral 5, solicitar, ofrecer, recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o translimitar en el ejercicio de sus funciones. Listo, en la lectura, gracias, comando. En la lectura, a simple vista, este artículo sencillo. Pues si usted recibe dádivas, falta gravísima, destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Pero ¿por qué la puse como relevante? Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces el policía la toma muy deportivamente. Y entonces un ciudadano, hey, comando, tómese una gaseosita, como en otrora, como en otros tiempos, cuando había ese colegaje entre ciudadanos y policías, cosa que no pasa hoy en día. Siempre se va con la doble intención, siempre están grabando al policía, le están buscando la caída. Entonces han ocurrido muchos casos donde el policía recibe cosas que a simple vista puede parecer algo normal, que no constituye falta disciplinaria, pero que si usted lo analiza estrictamente desde el punto de vista legal sí constituye falta disciplinaria, porque fíjese literalmente, o sea, en la interpretación literal de la norma que dice, recibir dádivas. ¿Y qué significa dádiva? Dádiva no es solo dinero, dádiva es cualquier objeto, cualquier bien, entendiendo la palabra bien, el concepto de la palabra bien como cualquier cosa que pueda ser valorable en dinero. ¿Listo? Profe, Entonces, tengo una preguntita sobre ese numeral. Dígame, comando. Recibo, ¿cierto? Mejor dicho, no recibo. Ciudadano queda contento por el servicio que uno le expresa. Graban sin que uno se dé cuenta, se forma el boom por redes sociales, automáticamente me llama disciplina y mejor dicho. Pero si empieza el proceso y si yo localizo al ciudadano, el ciudadano se me viene y me dice, no, ven acá, vamos, yo pongo la cara que fue un obsequio que yo le quise dar. ¿Puede impedir algún procedimiento legal institucional o no? Nada. La norma no por ningún lado dice, es que el policía... Volvamos a leer el artículo para que lo comprendamos. Es que a veces cuando leemos ligeramente, pues no llegamos a esa interpretación, pero volvámoslo a leer lentamente qué dice. Solicitar, ofrecer, recibir, directa o indirectamente, dádivas o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitar en el ejercicio de sus funciones. Les voy a poner un ejemplo de la vida real para que ustedes dimensionen. Un señor subintendente que en este momento se encuentra con destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Trabaja en una estación de policía en vigilancia, se conoció un caso de captura en flagrancia por un homicidio, por arma de fuego, se capturó a la persona con el arma, ese procedimiento normal. Dentro del procedimiento, los familiares del reo, por así llamarlo, los familiares del reo le dicen, oiga, señora agente, ¿usted cómo ve el caso? ¿Cómo ve ahí lo que pasó? Y no, pues, usted lo que necesita es un abogado, contrate un abogado. Y las personas le dicen, ¿y usted no conoce a uno? Es que nosotros somos del campo,
nosotros no conocemos nada aquí en la ciudad, no sabemos absolutamente nada, usted no nos puede recomendar un abogado. Y él, en aras de ayudar al ciudadano, dice, sí, yo conozco una abogada, yo les puedo dar el número, si quieren, mire, este es el número de ella, llámenla. Y es más, el policía saca el celular de él y llama, oiga, doctora, mire que aquí hay un casito, si le interesa, para que le colabore a ellos. Vino después un proceso disciplinario y ese policía se encuentra destituido. Porque los familiares, después de eso, oiga, señora agente, estamos muy agradecidos, porque después de que termine su turno nos tomamos una gaseosita? En son de agradecimiento, una gaseosa le causó la destitución. Para que vean que no hay exageración. Caso de la vida real. Bueno, pasamos al siguiente, numeral 8, por favor. Y nos preparamos con el numeral 13. Profe, pero ¿por qué la destitución? Porque estamos, la falta que acabamos de leer, comando, numeral 5. Recibir dádivas de parte de un ciudadano. No le dice si recibió 100 pesos o recibió 10 millones de pesos. Dádivas. Pero profe, hay una parte del mismo numeral que nos dice, bueno, ejemplo, listo, en ejemplo que el compañero no dice omitir o extralimitar en ejercicio de funciones, que yo no estoy emitiendo una falta, que simplemente agradecimiento porque que quiere. ¿Sí me hago entender? Claro, el error en este caso del policía es que estaba en servicio y a él no le compete darle asesoría sobre el caso que está conociendo a nadie. Y él se puso a asesorar, eso es una asesoría, a los ciudadanos. Que muchas veces el policía por hacer más hace menos. Entonces, por querer ayudar al ciudadano termina sancionado disciplinariamente. Entonces, el policía se va de psicólogo, el policía se va de juez, el policía se va de mediador. He visto unos que se ponen a conciliar, hay unos que se ponen a interpretar documentos, hay otros que se ponen a interpretar pruebas, entonces miran un video y determinan si sí hubo o no delito, cuando eso a ellos no le corresponde, el policía no le corresponde eso. Sí, uno tiene que ser imparcial. Se apasionan, dijo. Se apasionan, usted lo ha dicho, comando. Pasemos al siguiente numeral, por favor, para que nos rinda. Bueno, sigo. Realizar sobre una persona conducta indebida que implique tocamientos de naturaleza o contenido sexual. Clarísima, ¿no? Pero ¿por qué la pongo ahí como relevante? Porque está ocurriendo una circunstancia muy particular con las personas de la comunidad LGBT, bueno, ya van como en Z, que implica tocamientos de contenido sexual. Si usted no logra determinar, bueno, este parece un man, pero es como mujer, tiene como voz de mujer, o es una mujer y se identifica como un hombre, ¿qué implica tocamientos de contenido sexual? En el caso de las personas de esa comunidad. El registro de persona. ¿Qué implica tocamientos? Mire que la norma es, o sea, es muy ambigua. Es muy ambigua porque si usted, por ejemplo, requisa a una persona que en apariencia es un hombre y después le abre a usted un proceso disciplinario porque dice que es mujer y que la tocó, le hizo tocamientos, porque cuando uno hace un registro personal, no es lo mismo cuando es un hombre a una mujer, ¿no? Y de hecho lo debe hacer una femenina. Pero en este caso, ¿cómo se procede? Todavía la norma es muy ambigua y hay procesos disciplinarios por ese tema. Porque es que ahí está el tema de que, por ejemplo, la persona en su cognición, o sea, en su cosmovisión, se identifica como mujer, pero ante la ley es un hombre. ¿Sí? Y viceversa. Entonces, mire que hay un tema muy complejo con el tema y hay procesos disciplinarios. ¿Cuál es la decisión más sabia? Dejar registro fílmico. Prender su camarita, señor fulanito de tal que se identifica en la cédula con número tal, con el nombre de tal, por favor indíqueme usted para este procedimiento policial cómo se identifica en cuanto a su condición sexual. Yo soy mujer, soy chica o soy chico. Listo, entonces en base a su manifestación vamos a continuar con el procedimiento policial y vamos a proceder a requisarlo. Se identificó como hombre. Yo soy un uniformado hombre, le voy a hacer el procedimiento. O en su defecto, pues usted se identificó como una chica, entonces ya le llamamos una femenina para que haga el procedimiento.
pare de contar, se curó en salud. ¿Listo? Profe, ahí para no demorarlo casi, si la femenina dice no, yo no lo registro porque yo sé que tiene un miembro viril todavía, no le voy a tocar por allá. Ese es otro tema delicadísimo, eso es otro tema que surge ahí y eso tiene que ver con la objeción de conciencia, eso tiene que ver con la libertad de culto incluso, pues hasta dónde se va el policía que se niega, se incurre en una omisión, porque pongamos la más difícil, la policía femenina se negó a requisar a ese que se identificó como dama. En la cédula aparece con nombre de mujer porque se cambió el nombre, pero tiene órganos masculinos y la femenina dice, yo no voy a requisar. Yo no me atrevo, lo que está diciendo el compañero. Y resulta que esa persona tenía un arma y causó una lesión momentos después. Mire que el tema es delicadito. Es un huesito duro ahí ese tema. Sí, eso es un tema delicadito y yo les aconsejo, guarden registro fílmico, y si una femenina se negó, perfectamente puede hacerlo, ¿no? Se acoge al derecho, por ejemplo, de objeción de conciencia o al derecho a la libertad de culto y dicen, es que mi religión no me lo permite hacerle ese tipo de tocamientos a esta persona y punto. Me niego y no incurre en la omisión porque se ampara en un derecho constitucional. Pero habrá otra femenina que no tiene poder para hacerlo, listo. Y si no, hagan lo pertinente. Es que mire, el comandante para eso está. Tírenle la papita caliente, pásele el informe y que él decida. Bueno. Conclusión, hacer un video. Conclusión, hacer un video y tirarle la papita caliente al comandante cuando la cosa esté muy álgida. Bueno, pasamos al siguiente numeral. Estamos en el numeral C3. Pasamos al numeral 17. Y nos preparamos con el 18, 21 y 22. El 13 no se ha leído, profe, fue el 8. Estábamos en el 8, profe. Bueno, entonces el C3. El CETRE, cuando se está en desarrollo de actividades de servicio, realizar actos o prácticas sexuales de manera pública o dentro de las instalaciones policiales. Esa últimamente se ha puesto de moda con el tema con el respeto que se merecen las femeninas presentes, con el tema de la incorporación de las auxiliares. Tema delicado que se ha venido presentando. Recomendación, abstenerse, abstinencia total. Cuando no tenga el uniforme, desafórese. Sí que hay problemas con eso, muchachos. Sí que hay problemas. Vea, la cantidad de procesos disciplinarios que en este momento se están aperturando con estas señoritas auxiliares es impresionante. Y ya hay policías sancionados, destituidos. Muchas de las veces insuficiente material probatorio porque son señalamientos muy graves. Que un auxiliar diga que un policía abusó de ella, que la tocó en primer turno. Defenderse en un procesito de esos es delicado, delicado. Yo lo que les recomiendo a los policías es mantenerse al margen y en caso extremo, porque es que la mayoría de casos que se han visto es en retaliación porque el policía les exige. Entonces, no, que no le gustó porque el auxiliar no cumple una orden, porque es irreverente, porque es grosera, porque no cumple con el servicio. Entonces, no se compliquen la vida, no entren en ese conflicto interpersonal. Sencillo, escriban, y ustedes se lavan las manos, escriban, hagan su respectivo informe, páselo al competente y para de contar. Si le dieron trámite, bien, si no, también hagan sus anotaciones de su libro y sencillo. Si usted se va, por ejemplo, a pasarle revista a unas femeninas que se encuentran solas, cúrese en salud, y más si sabe que ese auxiliar lo tiene a usted sentenciado. Cúrese en salud, prenda su camarita, prenda su grabador de audio, pase revista, haga lo respectivo y pare de contar. Pasamos al siguiente. 18, por favor. Eh, 18. Prestar a título particular o a través de terceros servicios de asistencia, no era servicio, bueno, servicios de asistencia, representación o asesoría
en asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de su cargo o funciones. Es un parecido como al quinto que habíamos leído, ¿cierto? Ahí confluyeron esas dos porque el policía se puso, por irse de buena gente, se puso a asesorar de un caso que había conocido. Cuando no, yo no sé el caso, yo lo único que sé es aquí, usted el derecho que usted tiene acá, a visitar la persona, no sé qué, tal cosa, tal otra, pare de contar. Usted no me pone a ir más allá, pues es que el policía se pone a dar explicaciones que no le competen. Y la gente lo incita, le prende una cámara y se pone a preguntarle y el policía se deja calentar y empieza a hablar. Y empieza a hablar. Recuerden, en el procedimiento policial y en la vida, la mejor palabra es la que no se dice. Si lo que usted va a decir no es mejor que el silencio, no lo diga. No lo diga. Guarde silencio. Entre otras cosas es un derecho. Usted haga su procedimiento como considera que es correcto y no se ponga a darle explicaciones al ciudadano. Pero uno ve una cantidad de videos donde el policía se extiende en argumentos, se riega en verso y en prosa a dar una cantidad de explicaciones que no son necesarias y que si bien es cierto un ciudadano se las está pidiendo, usted no tiene por qué dárselas. No hay ninguna norma que le diga, es que usted le tiene que explicar a un ciudadano el procedimiento que va a realizar, no, usted hágalo. Si usted está convencido que lo está haciendo en debida forma, usted haga el procedimiento como lo tiene que hacer y guarde silencio, pare de contar. Tenga esa comunicación verbal única y exclusivamente para lo necesario. Listo. No se extiendan argumentaciones que no le corresponden. En estos días yo publiqué un videito, no sé si ustedes lo vieron, de un interrogatorio que le hice a un auxiliar que supuestamente es testigo de un tema delicado, un delito contra un señor oficial. Y yo le hago una pregunta muy precisa porque yo quiero demostrarle al juez disciplinario que es auxiliar, no le consta nada de lo que está diciendo, porque en principio dice fulanito de tal y lo nombra con apellido, con nombre y con todo. Fue el que cometió ese delito en contra de mi compañera auxiliar, hablando de lo que estábamos hablando ahorita. Y yo quiero demostrar que ese auxiliar no le consta nada, que todo es una conspiración. Entonces le pregunto, ¿usted vio al policía? ¿Vio el apellido? Dice que no vio el apellido y se extiende en una argumentación que no, que es que el apellido solo se ve cuando no se tiene chaqueta, solo la guerrera y que no sé qué, y que el apellido está dentro de la chaqueta, yo no sé cuántas. Y sí, da una explicación muy lúcida y todo lo que quiera, pero me da la razón de lo que yo quiero que el juez escuche, y es que ella nunca vio el apellido. Después le pregunto por el color de los ojos, y entonces ella me empieza a dar una explicación que no, que es que primero me dice son de un color, y me da un color específico, cafés. Y después vuelvo y le reitero la pregunta, que es una de las técnicas del interrogatorio, y ella se extiende en una explicación que puede parecer muy inteligente y muy elocuente, pero que a la postre lo que hace es darme la razón, y en última la remato con la misma pregunta y le digo, la pregunta es concreta, no haga interpretaciones, porque es que ella se pone a decirme, no, es que a través de una cámara uno no alcanza a ver el color de los ojos de la persona, es como si usted me está viendo ahorita en esta audiencia y no está viendo el color de mis ojos, yo no sé qué. En Colombia hay personas que tienen el cabello yo no sé cuántas y por lo general tienen los ojos de color tal, una explicación extremadamente larga. Y a los ojos de mucho, pues hasta muy inteligente y elocuente de parte del auxiliar. Pero cuando remata con la pregunta y la pregunta es concreta, ¿usted vio o no el color de los ojos de ese uniformado? Dice no, pues se cayó el testimonio, no le consta nada. Entonces al policía le pasa eso, se pone a hablar más de la cuenta y ahí es donde incurren errores. Listo, pasemos al siguiente numeral, por favor. 22, nos preparamos con el 26. Perdón, 21, seguimos con el 22 y luego el 26. Conducir, operar, tripular o navegar vehículos, maquinaria, aeronaves o motonaves en estado de embriaguez cuando se encuentra en periodos de descanso o situaciones administrativas tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicio, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. Estas unas, ¿por qué la puse como relevante? Manejar en estado de embriaguez ¿es una contravención? Claro que sí. Pero es que fíjense la connotación que le da en vacaciones. ¿Es reprochable esa conducta? Sí. Claro que una persona maneje, cualquier persona, si no sea policía,
que maneje en estado de embriaguez, total, reprochable. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo, y es una interpretación muy personal, es que esto no afecta sustancialmente el servicio. Me explico. Usted está de vacaciones en Cartagena, se tomó los traguitos, había alquilado un vehículo de esos que se alquilan por allá en San Andrés, en Cartagena, y al final de la tarde o en la noche se le dio por manejarlo y es sorprendido por una autoridad de tránsito. Prueba de alcoholemia, sí señor, 2 grados. ¿Qué carajos, en qué carajos afecta esa conducta de ese policía allá en San Andrés de descanso al servicio que presta en relación a su profesión? Pregunto yo. Profe, y ese siempre también yo me lo he preguntado, igual ahora la verdad, como usted dice, está en vacaciones, no está ni uniformado, y ahora la verdad es una orden de comprender algo administrativo, o sea, no sé en qué implica que lo meten a uno disciplinariamente, o sea, tampoco, yo también me he hecho esa pregunta. Claro, y ahí está lo que vimos de la ilicitud sustancial. Mire, aquí estamos hablando de una falta gravísima causal de destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Está en la habilidad del abogado si logra demostrar que no cumple con ese filtro de la ilicitud sustancial, que es una conducta totalmente aislada del servicio que no tiene nada que ver con la profesión de policía. ¿Que es responsable allá por el comparendo y demás? Sí. ¿Que si causó algún daño allá debe responder por él? Sí. Pero ¿por qué eso tiene que repercutirse en una sanción disciplinaria de parte de la Policía Nacional? Si se supone que estamos ante un régimen especial en relación al servicio policial. Y así ejemplos los que ustedes quieran. Pero ese es el más grave que me parece, porque estamos hablando de una falta gravísima cuya sanción es la destitución. Entonces, he ahí la idoneidad de la defensa. Listo. Pasemos al siguiente numeral, por favor. Vamos preparando, ese fue el 22. Vamos preparando el numeral, leemos el 23, perdón, el 26. Vamos preparando el 27, 28, 32. ¿Listo? Para que vayan colaborando otros compañeros para que no rinda. Vamos con el 26. Abstenerse de ordenar u omitir, prestar el apoyo en caso de alteraciones graves del orden público o de seguridad y convivencia ciudadana, cuando se esté en capacidad de hacerlo. Bueno, porque es problemático, eso es claro, ¿no? A usted lo llaman, se alteró el orden público y lo llaman. Usted está en la obligación porque por eso es un régimen especial, 24/7, ¿sí o no? Por eso se pensiona a los 20 años o a los 25, dependiendo del régimen que tenga. Si usted omite esa función, incluye en falta disciplinaria gravísima, destituido. Pero, ¿cuál es la problemática acá? Que ese término de apoyar cuando se altere el orden público es abusado de parte de los comandantes, y entonces cualquier cosa es alteración del orden público. Y abren procesos disciplinarios sin ese fundamento. O sea, hay que definir primero que todo qué es alteración del orden público. Y entonces una riña callejera no es una alteración del orden público necesariamente. Pero se abren procesos disciplinarios porque hubo una riña callejera y el comandante perezoso se le hizo fácil llamar a los que estaban acostados descansando. Y alguno de los que no fue, entonces toma tu proceso disciplinario. Entonces, ahí hay muchos aspectos que hay que analizar, ¿no? La proporcionalidad. Entonces, si por ejemplo la policía fue atacada por 5 personas y habían 10 uniformados, ¿sí era necesario llamar a los que estaban descansando? Y muchos otros aspectos que se ven en ese tema. Pero tomé como relevante esta numeral porque se abusa del concepto de alteración del orden público, de azonada. ¿Listo? Entonces llega cualquier pendejo y tira una piedra a la estación y ya eso es una azonada. No. Se abusa de eso y se están adelantando procesos disciplinarios por eso. Y han salido policías sancionados por eso, porque no han ejercido una buena defensa. Listo. Primero que todo, no se percatan de que es una falta gravísima y que la sanción es destitución. Dicen, no, eso por no haberme levantado, yo ni me di cuenta, yo estaba dormido, mandaron un mensaje al WhatsApp, yo lo revisé después de que me levanté, a lo sumo me suspenderán. Pues mire que no, destitución. Bueno,
pasamos al siguiente, por favor. Al 27. Nos preparamos con el 28, 30 y 32. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes o psicotrópicas durante el servicio o no permitir la realización de la prueba física o clínica para su determinación, pese a ser requerido con plenitud de garantía. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con esta falta. En el segundo fragmento, que yo estoy en estado de embriaguez y que me van a abrir un proceso disciplinario por estar en estado de embriaguez, listo, hágale. Demuéstreme que yo estaba embriagado, pero que si yo me niego a presentar la prueba, constituye otra falta disciplinaria, ¿cómo así? ¿Cómo es la cosa? Y entonces, ¿a dónde dejamos, por ejemplo, la libertad de culto? Aquella persona que no permite que su piel, su cuerpo sea tocado, menos por una aguja, donde se le extraiga sangre. Por ejemplo, de aquellas personas que creen que el pecado se transmite por la sangre. Respetable. Testigos de Jehová. Hay muchas sectas que tienen esa creencia, que la piel es sagrada, que no pueden permitir procedimientos invasivos. Su religión se lo prohíbe y no se pueden amparar. Ese fragmento de este artículo es inconstitucional, con toda seguridad. Con toda seguridad. Hay otros medios. Medicina legal, el manual de medicina legal para establecer las pruebas de embriaguez tiene otros protocolos diferentes a introducirle una aguja en el cuerpo a la persona y extraerle sangre. Entonces, donde se analiza desde el punto de vista científico, pues si una persona está en embriaguez o no, le analizan las pupilas, el comportamiento, le hacen hacer ciertos ejercicios en ciertas posiciones, se analizan incluso la expresión corporal, se analiza la elocuencia verbal. Entonces, hay muchos conceptos técnicos, médicos, que se toman en cuenta para esa prueba, y hay profesionales en medicina que logran determinar si una persona está o no en estado de embriaguez, no necesariamente con una prueba de sangre. Entonces, para mí ese artículo es inconstitucional. Bueno, pasemos al siguiente numeral, por favor. Quien lo tenga preparado ya. 28. Seguimos con el 30, 32. Del 30, el literal F. Numeral 30, literal F, quien lo vaya preparando para que me colabore. Le damos el 28. 28, profe. Incumplir decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria, obstaculizar su ejecución. Listo. ¿Por qué puse esta como relevante? Pues es muy clara, ¿no? Incumplir una resolución judicial, administrativa y demás. Por ejemplo, los acuerdos que se hacen en los centros de conciliación de la policía, cuando usted lo llaman por una cuota alimentaria, por ejemplo. Los acuerdos que se hacen ante las comisarías de familia, ¿cierto? Y el policía se sustrae de cumplirlos. Ah, no, es que fijaron una cuota de 300.000 pesos, 2, 3, 4 meses sin cumplirlo. Pues eso es falta disciplinaria a la luz de este artículo. Gravísima. Gravísima. Máxime los acuerdos conciliatorios con temas de alimentos y obligaciones con menores de edad y con adultos mayores, ¿no? La policía muchas veces se sustrae de esas obligaciones y he encontrado una serie de maniobras que me parecen muy mañosas y muy malsanas y que a la larga no les conviene, como por ejemplo autoembargarse, hacerse embargar el sueldo falsamente para que un banco no lo embargue o para incumplir con una obligación con un tercero. Error garrafal, porque de todas maneras los intereses de mora le siguen y la deuda es peor con el banco, después le rematas todo. Puede rematar incluso cesantías de vivienda, todo lo que tenga y lo que haya ahorrado. Y endeudado de por vida. Bueno, nos quedan 10 minuticos, por favor, agilizamos con el próximo numeral, 30F, ¿quién lo tiene listo? Abstenerse de registrar los hechos y circunstancias
que el deber de imponer por razón del servicio, cargo o función o registrarlos de manera imprecisa o contraria, de tal manera que afecte la finalidad constitucional, legal o reglamentaria de la Policía Nacional. Esto tiene que ver con los informes, anotaciones que se tienen que hacer en los diferentes procedimientos. Muchas veces el policía se la toma muy deportivamente, no se preocupa por aprender a redactar muy bien, por ejemplo, un texto. No se preocupa por temas ortográficos, no se preocupa por temas de puntuación, no se preocupa por hacer una anotación seria, o sea, digna de un policía. Entonces, hay muchas anotaciones que dan a entender, para empezar, que la caligrafía es malísima. Cuando uno pide en esos procesos disciplinarios copia de las minutas, no, tiene uno que convertirse en mago, en brujo, para lograr descifrar eso que escribe el policía en esas anotaciones. El policía escribe a lo loco. Y mire que es una obligación, de manera clara, precisa, concisa, que conlleve al cumplimiento del objetivo constitucional o legal. Y si usted hace una anotación donde no le entiende nadie, donde ningún ente, tiene que ser llamado usted a ese estrado para que aclare esa anotación, y muchas de las veces ni el mismo policía que la hizo la entiende, porque la hizo con tanta negligencia y con tanta falta de diligencia que ni él mismo entiende lo que escribió o qué era lo que quería decir con ese escrito. Pasemos al siguiente, por favor, 32. Incurrir en actos o hechos que constituyan discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, identidad de género, orientación sexual, lengua, opinión, ideología política, enfermedad o cualquier otra condición, actividad o circunstancias personal o social. Ojo que aquí es donde el policía se equivoca, porque un ciudadano le dice: yo soy de tal religión y a mí me ampara la Constitución, ese procedimiento no está permitido. Y el policía: a mí me vale su religión, yo tengo que cumplir con el procedimiento, tengo que cumplir con la orden del comandante. Y ahí está incurriendo en una discriminación. Y volvemos al tema de los de la comunidad LGBT. Lo complejo que es lograr determinar entre un trato discriminatorio y no discriminatorio, teniendo en cuenta la variedad que hay en estas personas y la ambigüedad que hay en la norma para determinar cuál es el procedimiento adecuado en cada caso, como lo hablábamos anteriormente, en el tema de los registros personales y demás. Pasemos al siguiente, por favor. El 33, seguimos al 35 y cerramos con el 40. Acosar, perseguir u hostigar a las personas con fines sexuales de manera física, verbal o mediante uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Oiga, así que hay procesos disciplinarios con este articulito por el uso masivo de las redes sociales. Entonces, WhatsApp, Facebook, mensajes fuera de tono por estos medios constituyen falta gravísima. Entonces, muchas veces el policía, y ojo que no es solo con uniformados, ¿no? Dice cualquier persona. Entonces, puede también ser ciudadano. Entonces, no falta el policía que se las tira de gigoló, que se las tira de tumbalocas, y por redes sociales se empieza a escribir una cantidad de cosas a personas que ni siquiera se percatan si son o no menores o mayores de edad, y resulta que han aperturado muchos procesos disciplinarios por este tema, porque no falta el policía que incluso se pone a mandar temas pornográficos estando uniformado a personas civiles, a mujeres civiles, y bueno, entra en este círculo. La cuestión es que le pasa más a hombres que a mujeres. Le pasa más a hombres que a mujeres. La verdad no es el primer caso de mujeres, solo es de hombres, donde el policía entabla varias relaciones sentimentales simultáneamente por redes sociales y a todas les manda lo mismo. Entonces se toma fotos o videos de sus partes nobles con el uniforme
y se las envía a estas personas y bueno, eso se forma un círculo vicioso en el que una de esas personas termina afectada y como retaliación o como venganza pasa el informe y le abren proceso disciplinario al policía. O no necesariamente temas pornográficos, mensajes de acoso sexual, temas de... Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, se han aperturado muchos procesos disciplinarios por ese tema, por el abuso en las redes sociales. Hombre, si usted va a entablar relaciones de ese tipo, hágalo en su ámbito civil, no involucre el uniforme. Recientemente salió la noticia de una patrullera que la destituyeron por estar publicando ese tipo de videos, ¿no? Se publicaba videos casi que pornográficos con su pareja y eso se filtró. Y pues mira la que aquí está descrita claritamente. Bueno, pasemos a la siguiente. 34, Ley. profe. ¿Cuál, perdón? 34 35. o 35. Dice, impedir el cumplimiento de deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio. Esta ya la habíamos analizado, ¿no? Acuérdense que cuando dijimos de los beneficios de la ley 2196 analizamos la conducta del señor oficial que manda al subalterno a que le lleve el niño al colegio, que lo manda a que lleve la esposa a mercar o que la lleve al salón de belleza. ¿Se acuerdan? Que ahí incurría, porque es que es dar órdenes ajenas al servicio, es falta gravísima. Yo me pregunto qué pasaría si todas las conductas bajo este artículo fueran puestas en conocimiento de disciplina. La policía funcionaría de otra manera y la sociedad se vería beneficiada más, porque es que esto es inaudito, por favor, y eso indigna a cualquier ciudadano, que un uniformado por el hecho de tener un cargo y un grado ponga a disposición bienes del Estado para beneficio personal. Eso indigna y da mucha rabia y es un delito peculado por uso indebido, y aquí vemos la falta clara para que vean que no les miento. Falta disciplinaria gravísima, sanción, destitución. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, la 35 y luego la 40. Ya la 35 la leyeron, profe. 40, porfa, entonces. Portar o usar armas o municiones diferentes a las que se le asignen como dotación o alterar las armas y elementos de dotación. Bueno, esta la había puesto por el tema de las armas traumáticas, ¿no? Estuvo muy de moda y fue muy polémico el tema de las armas traumáticas, usar armas diferentes. Ya hay varios decretos al respecto, ahora se llaman armas menos letales. Armas menos letales, entonces no se equiparan a las armas de fuego. Y ahí hay una discrepancia en dos decretos que sacó el presidente Duque en su momento, y en uno se cataloga, se eleva a la categoría de arma de fuego, al arma traumática, pero posteriormente, como fue recualificada y ahora se denomina arma de menos impacto, menos letales, armas menos letales, entonces no se equiparan con las armas de fuego. Entonces, rodó por redes sociales un videito donde un señor capitán capturaba a un patrullero por tener un arma traumática en la cómoda. Eso es un procedimiento totalmente irregular, sacado de contexto, eso es absurdo y se le debía compulsar copias al capitán para que se le investigara por el artículo, por el numeral 2 de este artículo del 45, privar ilegalmente de la libertad a una persona, falta gravísima, destitución para el señor capitán, porque eso es irregular. Para empezar, que el patrullero ni siquiera estaba usando esa arma en servicio, la tenía en la cómoda, en un espacio personal, en un espacio íntimo. Muchachos, la dejamos hasta ahí. El profe dispondrá si habrá otra clase sobre derecho disciplinario. La verdad es que hay mucha tela que cortar, faltan las faltas graves, las leves, faltan las causales que eximen de responsabilidad al policía. Ya, pues ahí con el profe cuadramos. Profe, ¿Listo, yo muchachos? tenía que hacerlo. Se va a cerrar, se va a Bueno, me cerrar. avisa, porque Muchachos, Dios los bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Ya se va a cerrar la sesión. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Preguntó tarde. Luego.